todo esto, las entradas generalmente están normalizadas en valores de, por ejemplo, 0 a 10 volt, o en algunos sensores tienen salidas de corriente, entonces de 4 a 20 miliamperes, que es otra salida normalizada. Entonces, el dispositivo de entrada que va a leer el sensor, generalmente ya trae preparada su entrada para leer. Si es una salida analógica de 0 a 10 volt, te va a leer ese valor y el sensor te va a emitir ese dato. Si es una salida de corriente, también te lo va a tomar como 4 a 20 miliamperes. O puede llegar a ser una salida de pulsos, directamente un 0 o un 1, o sea, un valor no tensión y sí tensión. Generalmente... Les hago una consulta con respecto a los PLCs. ¿Están siendo Sí. reemplazados con los Arduinos y los Raspberry? ¿O se Ahora lo siguen vamos a charlar utilizando? este tema. Si me dejas un ratito, lo vamos a charlar. Sí, perdón. No. Iba a tocar casualmente ese tema porque es un tema que me interesa mucho y que está dentro de la charla esta. O sea, en un ratito lo vemos a eso. Por ejemplo, en este caso les estoy mostrando un sensor de nivel, ¿sí? Que esto es muy utilizado, no solo en la industria, sino hasta a nivel hogareño también. El sensor de nivel de líquidos es un flotante que se coloca dentro de un tanque, ¿sí? Y que va a tener, eléctricamente hablando, una llave inversora, digamos. Un común que está conectado a un normal cerrado siempre o pasa a un normal abierto, depende de la posición que se encuentre este flotante dentro del agua. Fíjense que en esta imagen se va a ver un poquito mejor. Si el flotante está caído, está abajo, digamos, ¿sí? La bolilla que tiene una bolilla con un contrapeso, va a accionar un pequeño microswitch que va a hacer que se encuentre en una posición, por ejemplo, abierto. Perdón, acá estaría cerrado. En este lugar estaría cerrado. Y cuando el flotante está arriba, estaría abierto. O sea, la bolilla se va para el otro lado, cae para abajo y entonces abre el contacto. Entonces, en función de lo que hemos visto recién, ¿sí? El flotante este me estaría indicando cuando está el nivel de agua, el contacto se abre o se cierra. Esto es muy utilizado para lo que sería el sistema automático de agua, que esto es muy común que lo tengan en casas o departamentos donde la presión del agua no llega a suficiente como para llenar un tanque que esté elevado, ¿sí? Lo más común es utilizar un tanque por debajo, o sea, el tanque inferior a nivel del piso, que se llena, y un tanque elevado que se llena a través de una bomba. Pero el manejo de esta bomba lo hace estos flotantes eléctricos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el funcionamiento de esto? Muy simple. El flotante de abajo habilitará a que encienda o no la bomba en función de la cantidad de agua que tenga. Y el flotante de arriba le dirá cuándo debería encender, si le falta agua o no al tanque de arriba. O sea, si el flotante está arriba, el contacto estará abierto. Si el flotante está abajo, el contacto cerrado. Mientras que en el otro es al revés. Si el flotante está arriba, el contacto está cerrado, y si el flotante está abajo, el contacto está abierto. ¿Esto cómo lo interpretamos eléctricamente? De esta manera. Fíjense. Esto sería la conexión típica que tienen los dos flotantes. El flotante inferior va a estar normalmente cerrado siempre y cuando el tanque esté lleno. Y el flotante superior va a estar normalmente abierto siempre y cuando el tanque esté lleno. Por lo tanto, el circuito está abierto y la bomba no funciona. ¿Sí? Ahora, si ocurre que, por ejemplo, el tanque de arriba se vacía, el contacto se cierra y el circuito se cerrará para que funcione la bomba. Obviamente, cuando se completó, nuevamente se abrirá porque ya se llenó el tanque superior. Puede ocurrir que el tanque inferior se vacíe, y en este caso también se detiene la bomba porque funcionaría en vacío, sino sin agua. Esto es una forma de hacer una automatización también muy simple a través de dos flotantes del tipo eléctrico que se utilizan en los tanques de agua. Y esto me da pie un poquito para entrar en algo que
nos interesa a nosotros, que es lógica de control. Fíjense que acá nosotros estamos haciendo una lógica determinada. Tenemos dos contactos en serie, ¿sí? Para que funcione el sistema, debería estar los dos contactos sí o sí haciendo que circule. Entonces, son dos contactos que estarían, como se llama normalmente, en forma de AND o I. Uno y otro tienen que estar cerrados para que funcione. Esto ya entonces nos da un poco de pie para trabajar con lo que serían circuitos lógicos. Ahora ya nos vamos complejizando un poco en lo que es el control. Ya no somos más ahora un par de resistencias comparantes, sino que ahora tenemos también compuertas. Estas compuertas, yo les voy haciendo cronológicamente un poco cómo fue la cosa. Esto surgió, el control a través de compuertas lógicas y sistemas discretos surgió obviamente antes de los procesadores, de los microprocesadores, porque todavía, bueno, no estaban desarrollados. A medida que se logró la integración en mayor escala, todas estas compuertas y demás se fueron integrando y se fueron armando sistemas ya programables o sistemas con microprocesadores. Vamos a arrancar primero con esto como algo más simple. Esto es el circuito equivalente de lo que vimos recién con los dos flotantes, sería en lógica de control, esto que está acá. Ven, el flotante superior pasa a través de una compuerta inversora. La compuerta inversora lo que hace es, si yo tengo un 1 o un sí, del otro lado tengo un 0 o un no, digamos, invierte. Y la otra compuerta que se encuentra es una compuerta AND o compuerta I, que lo que me dice que va a haber salida siempre y cuando yo tenga presente un 1 y un 1. 1 y 1, por eso es una compuerta I. Fíjense que el sistema que hemos visto recién funcionaría de acuerdo a la tabla lógica esta que está acá abajo, ¿sí? Si yo tengo el tanque superior vacío, tendría un 0, y el tanque inferior vacío, tendría un 0. O sea, un 0 acá me da un 1, pero un 0 acá me da un 0. Entonces un 1 y un 0 me va a dar 0. La bomba va a estar apagada. En el caso que funcionaría normalmente sería cuando el superior está vacío, que tengo un 0, que voy a tener un 1, el inferior está en 1, porque está lleno, entonces un 1 y un 1 me va a dar un 1 a la salida y la bomba va a estar encendida. Ese va a ser el caso en el cual el sistema va a hacer arrancar la bomba. Si el superior se llenó, tengo un 1, el 1 me pone un 0, me aparece bomba apagada. O si el inferior está lleno y el superior también está lleno, va a hacer que me dé un 0 a la salida, haciendo que la bomba también se apague. O sea, esto que representamos acá es una interpretación de lo que vimos en los flotantes eléctricos anteriormente. Fíjense cómo se va complejizando un poco la cosa, pero en definitiva se basa sobre lo mismo, ¿sí? Esto sería lógica de control. Podemos utilizar diferentes tipos de compuertas. Ahora les muestro un poquito las básicas que hay. Esto sería el equivalente a contactos eléctricos, una lógica de control I, o compuerta I, AND. Esto sería una lógica paralelo o una compuerta O, y esto sería la compuerta inversora, o la que vimos recién, no. Y con sus correspondientes tablas lógicas al costado. ¿Sí? La compuerta I va a tener esta tabla, que solamente va a tener salida si tengo 1 y 1 en cada una de ellas. La compuerta O es una compuerta equivalente a contactos en paralelo, o sea, cualquiera de ellos, uno o otro, valga la redundancia, uno o otro, funcionando, me darían salida en 1. ¿Sí? Fíjense. O ambos puestos en paralelo también me darían salida. Con la combinación de estas compuertas y de las compuertas invertidas, o sea, no AND y no OR, se puede hacer todo lo que se les ocurra en lógica de control discreta. Obviamente que no es sencillo, pero se puede sintetizar compuertas y hacer lo que uno quiere que el sistema haga. O sea, la relación de información de entrada reflejada a la salida
manejada de la manera que uno quiera a través de estas compuertas lógicas. Esto fue lo primitivo que se utilizó para el control antes de, obviamente, entrar en la etapa de los PLC o de los microprocesadores. Hablando ya entonces de PLC, podemos decir que el PLC es precisamente una lógica programable, un arreglo o un conjunto de compuertas programables, lógica de control programable. Los PLC son dispositivos que se usan muchísimo en la industria, que ya están preparados de alguna forma para manejar sistemas de automatización industrial, porque tienen entradas y salidas, ¿sí? Preparadas ya, adaptadas para los diferentes tipos de sensores y para las diferentes salidas que se utilicen. Alguien hoy me preguntó respecto de cómo conectábamos. Bueno, los PLC ya traen esas entradas disponibles. Si son entradas para manejar sensores activos, ya vienen preparadas con las entradas correspondientes de 24 volt, por ejemplo, o de 10 volt, si son normalizadas, o de corriente de 420 mA. Y tienen las salidas también normalizadas, preparadas para manejar lo que venga después, que ya lo vamos a ver, que serían las salidas o actuadores de los sistemas. Los PLC vienen en forma modulares, de tal manera que se pueden llegar a expandir desde los más básicos, que serían los relés programables, tipo como el que tiene la línea Siemens, o hasta los más complejos, que son PLCs que son expandibles. Tienen diferentes módulos que se pueden ir expandiendo. Cada uno de esos módulos, o sea, se encuentra, por un lado, la CPU, o sea, el control en sí, propiamente dicho, que es donde va el programa, y por otro lado tienen módulos de expansión. Estos módulos pueden agregársele en forma apilada, digamos, y tienen salidas para, por ejemplo, diferentes tensiones, diferentes estados de comunicaciones, por ejemplo, entre sí, a través de un sistema de comunicación muy utilizado en la industria, que es el Modbus, el sistema de comunicación serie, o a través de una red RS485 que se utiliza mucho en la industria, para intercomunicar entre sí varios PLC o varios PLC con una central. Ya a medida que se va complejizando lo que es el control en la industria, se van utilizando diferentes comunicaciones entre los PLC y a una central general para poder hacer el control de todo esto. Entonces, este tipo de PLC modulares se pueden apilar y utilizar de acuerdo a las necesidades. ¿Qué tiene de contra esto? Podríamos decir que, por un lado, es muy costoso, porque en sí la CPU tiene un precio económico, pero después, a medida que se le van agregando módulos, se van encareciendo. Entonces, hacer un sistema bastante complejo, elaborado, lleva un costo importante. Estamos hablando de un dinero interesante, pero bueno, si es necesario en una industria se utilizará. Como vemos, este PLC, por ejemplo, tiene una antenita de comunicación inalámbrica para otros dispositivos, para hacer un control a distancia. Aquí en el fondo se ve un PLC con pantalla. Hay diferentes variedades, diferentes marcas y obviamente diferentes precios. Esto es un PLC compacto, más chico, este lo utilizo yo. Es bastante versátil, es económico, no se los quiero vender, simplemente les estoy diciendo las virtudes que tiene. Y tiene lo que sería una HMI, que sería el control a través de la interfaz humana. O sea, se puede dialogar con el PLC, el operador puede dialogar con el PLC sin necesidad de entrar al programa, simplemente ingresando datos a través del teclado y recibiéndolos a través de la pantalla, ¿sí? Y obviamente en la parte posterior tendrá las entradas y las salidas para controlar los dispositivos que correspondan. Pero todo lo que sea el ingreso de datos manuales lo puede hacer el operador a través de la pantalla. Esto está incluido en un solo módulo. Es bastante práctico, versátil y útil, ¿sí? A veces van a encontrar en la industria que existe este tipo
de dispositivos. Esto es una de las programaciones típicas que utilizan los PLC. Hay varias, pero una de ellas, esta es la más simple de todas, que es un lenguaje que se llama el lenguaje ladder, la escalera, que básicamente, a la redundancia, se basa en lo que hemos visto anteriormente de contactos, o sea, el lenguaje de contactos. Fíjense, si yo tenía dos contactos cerrados, o dos contactos abiertos, son estos que están acá. Esto equivaldría entonces a una compuerta I. En lógica, esto sería una compuerta I. ¿Sí? Para poder tener salida, que sería la salida de esto equivale a una bobina de algo que conecta. Para poder tener salida, yo tengo que tener este contacto y este contacto cerrado. Esto sería una lógica I. Obviamente, de esta manera yo haría la programación que me reemplaza al armado de la lógica discreta que hemos visto hoy. Esto que está acá abajo es una lógica en paralelo, es decir, una compuerta O. Y la compuerta O sería cierro este o cierro este y tengo salida sobre la salida Q2. Y esto sería un contacto inversor, el cual, si yo lo activo, se abre, y si lo desactivo, se cierra. Entonces sería un NOT, como el que hemos visto hoy. Hice este ejemplo muy simple para que se vea cómo se puede reemplazar la lógica discreta de compuertas a través de la programación ladder en los PLC. Es una programación bastante sencilla, bastante fácil de acceder. Obviamente los PLC un poco más avanzados tienen, además de esto, módulos con temporizadores, con detectores de flanco, con contadores, timers y demás. Entonces, ese tipo de cosas se le agregaría a esta lógica para hacer algo un poco más elaborado. Esto estamos hablando entonces de lo que sería la programación de PLC. Hoy me preguntó alguien si había algún tipo de reemplazo de PLC por Arduino o demás. Yo diría que ni, o sea, depende de. El PLC, vamos a hablar lo que es. El PLC es un dispositivo que ya está preparado para trabajar en ambientes industriales, con lo cual ya trae sus entradas filtradas, viene preparado de manera de soportar ruidos eléctricos. No se olviden que en una industria hay infinidades de ruidos, productos de encendido y apagado de motor, dispositivos y demás. Ese ruido eléctrico puede llegar a provocar en un sistema de control muy sensible como es un microprocesador, puede llegar a provocar algún tipo de salto o que se dispare del programa que está trabajando y hacemos un desastre. Entonces, si el sistema no está filtrado, preparado y adaptado en las entradas y las salidas como para evitar ese tipo de cosas, el Arduino no me funcionaría. Pero obviamente, si el Arduino, que en definitiva, vamos a lo que es el PLC en su interior, tiene un controlador o un procesador como este que tenemos acá, que es el Arduino. Este controlador, en definitiva, es el alma también del PLC, con su correspondiente intérprete del lenguaje que uno le está cargando y demás. Pero vuelvo a repetir, el PLC ya está preparado con sus entradas para poder hacer que funcione en un ambiente industrial. Si nosotros al Arduino, por ejemplo, que lo podemos llegar a trabajar y programar perfectamente, lo aislamos como corresponde, sus entradas, fíjense que el Arduino tiene sus entradas analógicas y digitales, sus salidas, sus entradas, sus salidas series para comunicación serie, para control de ancho de pulsos y demás. Si al Arduino lo colocamos en una placa o en un ambiente en el cual podamos aislarlo y separarlo y filtrarle los ruidos, perfectamente podría trabajar en industria. De hecho, lo doy como ejemplo, yo lo utilizo. Esta placa que ahora después vamos a ver, yo la estoy utilizando con un Arduino. Acá tenemos la ventaja que tiene el Arduino. El Arduino tiene como ventajas que sobre la placa base se
le pueden colocar Shell o placas adicionales que pueden hacer que el Arduino aumente su potencia y se convierta en lo que uno quiere. Del controlador básico nosotros le podemos colocar plaquetas adicionales, qué sé yo, vienen desde GPS, desde placas inalámbricas para manejar a distancia, placas de Wi-Fi, placas de Bluetooth, lo que se les ocurra. Todas totalmente compatibles, de tal manera que la placa base del Arduino se convierta en lo que quiera. En este caso es un pequeño amplificador que se hizo. Pero bueno, hay variedades y hay variedades de librerías para poder aplicar este tipo de placas. Esto es el lenguaje de programación que tiene el Arduino, que también es importante conocerlo. El Arduino se basa mucho en lo que es el C++ y es un lenguaje de programación de nivel medio, digamos, pero muy potente y muy utilizado en lo que es control, porque me permite hacer, bueno, no sé si tendrán algún conocimiento ustedes del tema, pero me permite hacer comparaciones, me permite hacer salidas o entradas, leyendo salidas digitales, entradas digitales, permite hacer una variedad de tareas, además de poseer reloj en tiempo real, además de poseer temporizadores y demás. El Arduino me permite hacer, a través de este lenguaje, infinidades de tareas de control. Vuelvo a repetir, para poder trabajar Arduino hay que hacer esta placa, por ejemplo, que yo tengo hecha, está aislando lo que es la placa de Arduino a la salida a través de optoacopladores y relés, y a la entrada a través de optoacopladores. Esto hace que las entradas pasen a través de un sistema que aísla eléctricamente la entrada del Arduino y la salida a través de los relés y de los optoacopladores se aísla del Arduino. Cosa de que el sistema, obviamente, tiene que tener algún tipo de fuente estabilizada, filtrada, para evitar cualquier tipo de ruido. Mientras garanticemos eso, el Arduino es útil y de hecho yo lo utilizo. Esta es una placa que yo utilizo dentro de lo que es el control en industria. Pasamos bueno, acá eso es una pequeña muestra de un tablero de control que yo tengo uniendo el Arduino a una pantalla táctil, de tal manera que me permite también convertir el sistema en un sistema HMI económico y muy útil para el operario.